El océano es un mundo aparte. Desde lejos parece una extensión azul interminable, que se extiende hasta donde alcanza la vista, pero de cerca vive, respirar, se mueve. Su ritmo nunca es el mismo y sus aguas nunca duermen. El océano tiene su propio tiempo, su propio pulso, dictado por las mareas, el viento y los secretos que esconde en sus profundidades. En la superficie, el sol toca el agua y la convierte en un espejo dorado. Las olas se deslizan suavemente, como si contaran una historia que solo el mar entiende. Los delfines saltan entre las corrientes, jugando como si fueran parte del océano mismo. Los bancos de peces se mueven juntos, como un solo organismo, un ballet silencioso guiado por la necesidad de supervivencia. Aquí, la luz y la vida se mezclan en un espectáculo que nunca se repite de la misma manera. Pero a medida que nos sumergimos, todo empieza a cambiar. La luz se desvanece en tonos azules y verdes, hasta desaparecer por completo. El calor del sol da paso a un frío profundo. Y el silencio. El silencio se apodera de todo. En la oscuridad, el océano revela otra cara de su existencia. Extrañas criaturas deambulan lentamente, iluminando la oscuridad con su propio brillo. Algunos de ellos parecen salidos de un sueño, o quizás de una pesadilla. No necesitan ojos para ver, no necesitan alas para volar. Simplemente se deslizan por el vacío, guiados por un instinto que desconocemos. Cada rincón del mar cuenta una historia. Sus aguas han sido testigos de más de lo que cualquier ser humano pudiera imaginar. Ola tras ola, moldea las costas, talla las rocas y alimenta los ríos. Separa tierras, pero también las une. Está en constante movimiento, cambiando y adaptándose, pero siempre presente. El océano no es de nadie y al mismo tiempo es de todos. Y aún con toda su grandeza, aún esconde misterios, lugares donde nadie ha estado nunca, criaturas que nadie ha visto jamás, sonidos que resuenan en lo más profundo y que ni siquiera la ciencia puede explicar. El océano nos fascina porque, a pesar de todo lo que ya hemos descubierto sobre él, todavía hay mucho por aprender. Y aún así, el mar continúa. Infinito, salvaje, indispensable. Nos da el aire que respiramos, equilibra el clima y sustenta millones de vidas, visibles e invisibles. El océano no pide nada a cambio, simplemente sigue su curso, repitiendo el ciclo que existe desde hace miles de millones de años. Este es el viaje que comienza ahora. Ver, sentir y comprender el océano no como un simple trozo del planeta, sino como un mundo vivo. Un universo líquido que pulsa, vibra y resiste. Porque el mar no es solo agua. El mar es vida. Los tiburones son los guardianes silenciosos del océano. Hace millones de años, nadan en estas aguas, mucho antes de que los primeros dinosaurios caminaran sobre la tierra. No son monstruos, como muchos creen, son depredadores perfectos, moldeados por el tiempo y esenciales para el equilibrio de los mares. Se mueven con precisión. Cada aleta, cada músculo, trabaja en armonía. Su cuerpo está hecho para cortar el agua sin esfuerzo, deslizándose como una sombra. Algunos son pequeños, casi invisibles en el vasto azul. Otros son gigantes, como el tiburón ballena, que recorre los océanos en busca de plancton, sin prisa y sin miedo. Los ojos de un tiburón ven lo que pocos perciben. Sienten la vibración de un pez herido a kilómetros de distancia y captan señales invisibles, pequeñas corrientes eléctricas que delatan la presencia de sus presas. Pero no atacan por atacar. Cada embestida es calculada y precisa, sin desperdiciar
Nada, y sin embargo, quienes deberían temer no son los humanos, sino ellos, cazados sin piedad, asesinados por sus aletas, perseguidos por un miedo injustificado. Pero si los tiburones desaparecieran, el océano cambiaría para siempre. Sin ellos, los mares perderían su equilibrio y la vida que depende de ese frágil ciclo se vería amenazada. El tiburón no es un villano, es una pieza esencial de la inmensidad azul, silencioso, poderoso, indispensable. El océano nunca se detiene. Sus corrientes recorren el mundo, llevando vida y esparciendo historias. Y entre esas historias, hay una que comenzó mucho antes que nosotros, antes de los primeros humanos, antes de los dinosaurios, antes de casi todo lo que conocemos hoy, la historia de los tiburones. Ellos nadan en los mares desde hace más de 400 millones de años. Sobrevivieron a cambios climáticos, a la extinción de innumerables especies y a las transformaciones del planeta, mientras otras criaturas vinieron y desaparecieron. Ellos permanecieron. Pero ahora, por primera vez, se enfrentan a un enemigo que puede cambiarlo todo. Nosotros. Cuando pensamos en tiburones, la imagen que viene a la mente casi siempre es la misma. Un depredador incansable, listo para atacar, un peligro constante. El cine ayudó a esparcir ese miedo, transformando a los tiburones en monstruos. ¿Pero es esa realmente la verdad? En el mar, el tiburón no es un villano. No nada en busca de presas a cada momento. Al contrario, observa, espera, calcula cada movimiento, porque sabe que desperdiciar energía puede significar la diferencia entre vivir y morir. No ataca por placer ni persigue a los humanos. De hecho, somos nosotros quienes invadimos su territorio, alteramos sus rutas y destruimos su hogar. El océano alberga más de 500 especies de tiburones, cada una con sus propias características y desafíos. El tiburón martillo, con su cabeza de forma única, se desliza por aguas poco profundas, captando señales que ningún otro depredador puede percibir. El tiburón ballena, el más grande de todos, nada tranquilamente por los mares tropicales, filtrando el agua en busca de pequeños organismos. El tiburón blanco, poderoso y ágil, patrulla los océanos, garantizando el equilibrio de las especies. Están también los pequeños, los que brillan en la oscuridad, los que nunca se han visto de cerca. Cada uno desempeña un papel esencial en el ciclo de la vida marina. Sin embargo, cada año desaparecen millones de tiburones. Muchos son capturados en redes, muertos por error, tratados como desechables. Otros son cazados únicamente por sus aletas, arrancadas y vendidas en el mercado negro, mientras que el resto del cuerpo se arroja de vuelta al mar, donde el tiburón, sin fuerzas para nadar, se hunde lentamente hasta morir. Y el impacto de esto es mucho mayor de lo que imaginamos. Sin tiburones, el océano pierde su equilibrio. Ellos controlan las poblaciones de peces, impidiendo que crezcan demasiado y causen colapsos en la cadena alimentaria. También evitan la propagación de enfermedades, pues cazan a los más débiles y enfermos. Sin ellos, los arrecifes de coral pueden sufrir, los cardúmenes pueden desaparecer y el mar puede transformarse en algo que nunca antes habíamos visto. Y hay algo aún más aterrador. Cuando los tiburones desaparecen, otros depredadores más pequeños ocupan su lugar. Esto puede parecer bueno a primera vista, pero la realidad es que estos animales no tienen el mismo impacto regulador. Cazan indiscriminadamente, sin mantener el equilibrio como lo hacen los tiburones, lo que puede llevar al colapso de ecosistemas enteros y afectar incluso la pesca y la economía de comunidades que dependen del mar. El miedo que sentimos hacia los tiburones proviene de nuestra ignorancia. Muy pocas especies representan un riesgo para los humanos,
y ni siquiera estas cazan personas a propósito. La mayoría de los ataques ocurre por error. Los tiburones no tienen manos para tocar o sentir, por lo que muerden para explorar. Al percatarse de que no es su alimento habitual, a menudo sueltan y se retiran. Pero, lamentablemente, para nosotros, una mordedura ya puede ser fatal. Por otro lado, los humanos matamos a millones de tiburones cada año, ya sea por pesca depredadora, por deporte o simplemente por un miedo irracional. ¿Quién entonces es el verdadero depredador? Pero aún hay tiempo. En algunos lugares del mundo ya se están implementando medidas de protección. Se promulgan leyes para impedir la pesca depredadora. Los científicos trabajan para demostrar que estos animales no son villanos, sino piezas fundamentales de la vida marina. Poco a poco, la gente empieza a comprender que los tiburones no son nuestros enemigos y que tal vez seamos nosotros los verdaderos depredadores. El tiburón no nada solo. Lleva consigo la historia de los océanos, la memoria de un mundo que siempre existió antes que nosotros. Pero ahora, su futuro está en nuestras manos. Puede continuar reinando en las profundidades o convertirse en tan solo una sombra del pasado. En el vasto azul de los océanos, entre olas y corrientes misteriosas, existe un ser que parece haber sido creado para celebrar la vida. Los delfines no son solo nadadores hábiles, son símbolos de libertad, alegría e inteligencia. Quienes han visto a un delfín saltar sobre las olas saben que hay algo mágico en ellos. Su movimiento es ligero, su presencia cautiva, y su mirada transmite algo que pocos animales pueden: una conexión verdadera. A diferencia de lo que muchos creen, los delfines no son peces. Son mamíferos marinos, lo que significa que respiran con pulmones, necesitan subir a la superficie para tomar aire y alimentan a sus crías con leche materna. Su cuerpo aerodinámico y su musculatura fuerte los convierten en nadadores excepcionales. Se deslizan por el agua con una elegancia que parece desafiar las leyes de la física. Pero la verdadera magia de los delfines no está solo en la forma en que nadan, sino en la manera en que viven. Los delfines son animales extremadamente sociales. A diferencia de otras criaturas marinas que prefieren la soledad, ellos viven en grupos llamados manadas, que pueden variar desde unos pocos individuos hasta cientos, dependiendo de la especie. Estas manadas funcionan casi como una familia. Se protegen entre sí, enseñan a los más jóvenes, juegan juntos e incluso muestran señales de afecto. Si un delfín enferma o se lesiona, su grupo no lo abandona, lo rodean, lo ayudan a subir a la superficie para respirar y permanecen a su lado hasta que se recupere. Este comportamiento es poco común en el mundo animal y demuestra el alto nivel de empatía que poseen. Pero la socialización de los delfines va más allá del cuidado mutuo. Se comunican constantemente. Cada delfín tiene un silbido propio, una especie de nombre que lo distingue de los demás. Cuando uno llama a otro, emite un sonido único y su compañero responde. Es como si estuvieran conversando en medio del océano. Además de los silbidos, los delfines utilizan sonidos agudos, chasquidos e incluso movimientos corporales para comunicarse. Cuando juegan, saltan alto para llamar la atención. Cuando están en alerta, golpean la cola contra el agua para advertir al grupo. Este lenguaje complejo los convierte en uno de los animales más inteligentes del planeta. Los delfines son increíblemente astutos. Su cerebro es grande y altamente desarrollado, con una estructura similar a la de los humanos. Esto les permite aprender rápido, resolver problemas e incluso expresar emociones. Son conocidos por su capacidad de aprender trucos en cautiverio,
Pero en el océano sus habilidades van mucho más allá. Usan herramientas. Se ha observado a delfines cubriendo su hocico con esponjas marinas para protegerse de rocas afiladas mientras cazan. También saben trabajar en equipo. Cuando un grupo encuentra un banco de peces, los rodean y se turnan para alimentarse, asegurando que todos obtengan su parte. Pero quizás lo más fascinante sea su capacidad de reconocerse en un espejo. Pruebas han demostrado que los delfines pueden verse e identificar que son ellos mismos. Un signo de autoconciencia que pocos animales poseen. Su inteligencia también se manifiesta en la forma en que interactúan con otros seres vivos. Existen relatos de delfines que han salvado a personas de ahogarse, que han guiado barcos perdidos de vuelta a tierra, e incluso que han alertado a nadadores sobre la presencia de tiburones. Todo esto hace que sean considerados los amigos del mar. Los delfines son símbolos de libertad y alegría, pero la realidad de sus vidas no siempre refleja esta imagen encantadora. A pesar de su inteligencia y adaptabilidad, enfrentan muchos desafíos en el mundo moderno, principalmente debido a la acción humana. Desde la antigüedad, los delfines han despertado fascinación. En la cultura griega, eran vistos como amigos de los dioses y protectores de los navegantes. Existen registros de pescadores que trabajaban en colaboración con ellos. Los delfines rodeaban los bancos de peces y ayudaban a los humanos a pescar, siendo recompensados con parte de la captura. Sin embargo, esta relación no siempre ha sido de respeto. En algunas regiones, los delfines aún son cazados, especialmente en Japón y otras partes de Asia, donde miles son capturados cada año. Algunos son sacrificados, mientras que otros son llevados a parques acuáticos, donde pasan el resto de 1900 sus vidas confinados en pequeños tanques. Aunque estos lugares afirman que los delfines reciben buenos cuidados, la realidad es dura. En cautiverio, sufren estrés, depresión y con frecuencia, mueren prematuramente. Un delfín libre puede nadar hasta 100 kilómetros al día, explorar diferentes profundidades, interactuar con su grupo y cazar de forma natural. En un tanque, todo esto se reduce a unos pocos metros de espacio, sin libertad ni elección. Otro gran problema que amenaza a los delfines son las redes de pesca industrial. Aunque no son el objetivo directo de la pesca, terminan convirtiéndose en víctimas. Miles de delfines mueren cada año atrapados en redes destinadas a capturar peces. Como son mamíferos, necesitan subir a la superficie para respirar. Cuando quedan atrapados, no pueden liberarse y se ahogan lentamente. Además, la contaminación de los océanos pone en riesgo su salud. Los residuos plásticos se esparcen por el mar, y muchos delfines ingieren pequeños fragmentos sin darse cuenta. Esto puede causar bloqueos internos, intoxicación y muerte. Las sustancias químicas vertidas en el agua también los afectan, provocando enfermedades y reduciendo su capacidad de reproducción. Otro problema grave es la contaminación acústica en los océanos. Los delfines dependen del sonido para comunicarse, orientarse y encontrar alimento. Sin embargo, el tráfico intenso de barcos y embarcaciones, así como actividades como la exploración petrolera en el fondo marino, generan un ruido constante que interfiere con estos procesos. Muchos delfines terminan desorientados, tienen dificultades para alimentarse y, en casos extremos, encallan en las playas. A pesar de estos desafíos, los delfines siguen fascinándonos. Quienes han tenido la oportunidad de verlos nadar en libertad saben que hay algo especial en ellos. Su inteligencia, su capacidad de comunicación y su curiosidad hacia los humanos nos acercan a ellos. Pero esta conexión conlleva una responsabilidad. Si queremos seguir viendo delfines en los océanos, debemos protegerlos. Pequeñas acciones pueden marcar la diferencia. Reducir el consumo de plástico,
apoyar iniciativas que combaten la pesca depredadora, elegir destinos turísticos que respeten la vida marina y difundir información sobre la conservación de los océanos. Los delfines no son solo criaturas del mar, son un recordatorio de lo compleja e interconectada que es la naturaleza, llena de misterios por descubrir. Nos enseñan sobre amistad, cooperación y resiliencia. Pero sobre todo, nos muestran que la libertad es un derecho esencial, tanto para ellos como para todos los seres vivos. Si queremos un futuro en el que los delfines sigan nadando libres, saltando sobre las olas y llenando el océano con sus silbidos, debemos actuar ahora, porque su destino depende de las decisiones que tomemos. Los pingüinos son criaturas fascinantes. Cuando pensamos en ellos, la primera imagen que viene a la mente es la de pequeñas aves con traje, caminando de manera graciosa sobre el hielo. Pero detrás de esta apariencia simpática, hay una historia de resistencia, adaptación y supervivencia en algunos de los entornos más extremos del planeta. A diferencia de la mayoría de las aves, los pingüinos no vuelan, pero esta aparente limitación no los hace menos ágiles. Al contrario, en el agua se transforman en verdaderos torpedos vivientes. Con cuerpos aerodinámicos y alas adaptadas para nadar, se deslizan por los mares helados a velocidades impresionantes. Algunas especies, como el pingüino de Adelia, pueden alcanzar hasta 40 km/h bajo el agua. Viven en el hemisferio sur, y aunque son más conocidos por habitar la Antártida, no todos enfrentan temperaturas extremas. Algunas especies, como los pingüinos de Magallanes y los pingüinos africanos, viven en regiones más cálidas, como las costas de Argentina, Chile y Sudáfrica. Sin embargo, la mayoría está adaptada al frío, con una gruesa capa de grasa y plumas densas que los protegen de las bajas temperaturas. Los pingüinos son aves únicas. A diferencia de la mayoría de las especies, han cambiado el vuelo por la natación. Y, al contrario de lo que muchos imaginan, no todos viven en el hielo. Hay pingüinos distribuidos por diversas regiones del hemisferio sur, desde la fría Antártida hasta islas tropicales. Pero hay algo en común entre todas las especies: su increíble capacidad de adaptación al entorno marino. Con sus cuerpos aerodinámicos y alas transformadas en aletas, se mueven bajo el agua con una agilidad sorprendente. Para los pingüinos, el océano es como un cielo líquido, donde vuelan en busca de alimento. Entre los más conocidos está el pingüino emperador, el más grande de todos, que puede alcanzar 1,20 metros de altura. Vive exclusivamente en la Antártida, enfrentando temperaturas de hasta 40 °C. Para sobrevivir al frío extremo, estas aves cuentan con una gruesa capa de grasa y plumas que repelen el agua. Sin embargo, no todos viven en lugares extremos. Los pingüinos de Magallanes habitan las costas de América del Sur, mientras que los pingüinos africanos se encuentran en regiones más cálidas, como las playas de Sudáfrica y Namibia. Por su parte, el pingüino de Galápagos es el único que vive cerca de la línea del Ecuador, demostrando que esta familia de aves es más diversa de lo que imaginamos. Pero, ya sea en el hielo o en los mares tropicales, todos los pingüinos comparten algo esencial: una estrecha relación con el océano y un fuerte vínculo con su grupo. Los pingüinos son un ejemplo de resistencia. En pleno invierno antártico, cuando el frío es implacable y el viento sopla sin piedad, el pingüino emperador enfrenta uno de los desafíos más extremos del reino animal. Las hembras ponen los huevos y parten en busca de comida, mientras los machos se quedan atrás, cuidando de los futuros polluelos. Durante 2 meses protegen los huevos del frío, calentándolos sobre sus patas y formando grandes grupos para conservar el calor. Cuando nacen los polluelos,
Ambos padres comparten su crianza. Los alimentan con pequeños peces y crustáceos y les enseñan las primeras lecciones de supervivencia. Pero el camino no es fácil. Muchos polluelos no logran resistir el frío extremo o la escasez de alimento. Solo los más fuertes logran crecer y enfrentarse a la dura realidad del océano. Además de las dificultades naturales, los pingüinos enfrentan graves amenazas causadas por el ser humano. El cambio climático está reduciendo el hielo marino, esencial para muchas especies que dependen de él para reproducirse. El krill, base de la alimentación de los pingüinos, está siendo cada vez más explotado por la pesca industrial. Además, muchos pingüinos son víctimas de la contaminación, quedando atrapados en redes de pesca o afectados por derrames de petróleo. Aún así, estas aves siguen resistiendo. Con sus colonias organizadas, su increíble capacidad de adaptación y su impresionante dedicación a la familia, los pingüinos demuestran que son mucho más que animales simpáticos. Son verdaderos guerreros de la naturaleza. Cuidar de los pingüinos significa cuidar del equilibrio de los océanos y de la vida marina. Proteger a estas aves es garantizar que las futuras generaciones aún puedan maravillarse con sus marchas por el hielo y sus rápidos buceos en el mar. Puede que no vuelen, pero nos enseñan sobre resistencia, unión y la increíble fuerza de la vida salvaje. Los pingüinos son aves fascinantes. A pesar de estar clasificados como aves, no vuelan. Sin embargo, esto no significa que no sean ágiles. En realidad, han cambiado el cielo por el mar, convirtiéndose en especialistas en el arte de nadar. Sus cuerpos están diseñados para la vida acuática. Sus alas se han transformado en aletas rígidas y fuertes, permitiéndoles deslizarse por el agua con velocidad y precisión. Pueden alcanzar hasta 40 km/h en un solo buceo, lo que los convierte en excelentes cazadores. Sus patas palmeadas les ayudan a dirigir sus movimientos, mientras que su forma aerodinámica reduce la resistencia del agua. La mayoría de las especies viven en ambientes fríos, como la Antártida, pero también hay pingüinos adaptados a climas más templados. El pingüino de Magallanes, por ejemplo, habita las costas de Argentina y Chile. El pingüino africano vive en playas cálidas de Sudáfrica y Namibia. Y el curioso pingüino de Galápagos ha logrado adaptarse a las aguas tropicales de Ecuador. Entre los más impresionantes está el pingüino emperador, que puede superar 1 metro de altura y pesar hasta 40 kilos. Sobrevive en las temperaturas más extremas del planeta, donde los termómetros pueden marcar 40 degrees. Para mantenerse calientes, estos pingüinos tienen una gruesa capa de grasa y plumas impermeables, además de un comportamiento único. Forman grandes grupos y se turnan para ubicarse en el centro y en la periferia, protegiéndose mutuamente del frío extremo. Pero no todos los pingüinos son gigantes. El más pequeño de la especie es el pingüino azul, que se encuentra en Australia y Nueva Zelanda. Con solo 30 centímetros de altura, es uno de los nadadores más ágiles entre los pingüinos pequeños. La vida de estas aves gira en torno al mar. Pasan la mayor parte del tiempo en el agua, sumergiéndose en busca de peces, calamares y crustáceos. Pueden pasar meses sin tocar tierra firme, descansando en el océano y regresando a las colonias solo para reproducirse. Durante este periodo, enfrentan peligros como depredadores marinos. Las focas leopardo, las orcas y los tiburones son sus principales enemigos naturales. A pesar de los desafíos, los pingüinos siguen siendo un símbolo de resistencia y supervivencia, uno de los entornos más hostiles de la Tierra. La vida de los pingüinos está marcada por la unión y la dedicación a la familia. No solo son excelentes nadadores,
sino también padres extremadamente cuidadosos. Durante la temporada de reproducción, miles de pingüinos se reúnen en grandes colonias. En el caso del pingüino emperador, el ritual de apareamiento, pleno invierno antártico, cuando las temperaturas son extremas. Las hembras ponen un solo huevo al año, y los machos asumen la responsabilidad de incubarlo. Mientras tanto, las hembras parten hacia el mar, viajando cientos de kilómetros en busca de alimento. Los machos permanecen inmóviles, sosteniendo el huevo sobre sus patas y cubriéndolo con un pliegue de piel para protegerlo del frío. Pasan hasta 2 meses sin comer, sobreviviendo únicamente de las reservas de grasa acumuladas antes del invierno. Cuando las hembras regresan, comienzan a nacer los polluelos. Las madres los alimentan con una sustancia rica en nutrientes, mientras que los machos, ahora delgados y exhaustos, parten hacia el mar en busca de comida. Este trabajo en equipo es esencial para la supervivencia de los pequeños, que necesitan ganar peso rápidamente para resistir el frío. En sus primeros meses de vida, los polluelos forman pequeños grupos llamados guarderías, donde se mantienen calientes y aprenden a defenderse. Los padres se turnan entre buscar alimento en el mar y cuidar de sus crías. Sin embargo, no todos logran sobrevivir. La tasa de mortalidad de los polluelos es alta. El frío, la falta de alimento y los depredadores naturales, como las gaviotas y los petreles, representan grandes amenazas. Solo los más fuertes logran crecer y enfrentar la dura realidad del océano. Pero los desafíos de los pingüinos no se limitan a los peligros naturales. El cambio climático está afectando drásticamente su hábitat. El hielo marino, fundamental para muchas especies, está derritiéndose rápidamente debido al calentamiento global. Sin hielo, los pingüinos emperadores tienen menos espacio para reproducirse, y los pingüinos de Adelia enfrentan dificultades para encontrar alimento. Además, la pesca industrial está reduciendo la cantidad de krill, un pequeño crustáceo, que es la base de la alimentación de los pingüinos y otras especies marinas. Sin comida, las colonias comienzan a disminuir. Otro gran problema es la contaminación. Los derrames de petróleo pueden matar a cientos de pingüinos en un instante, ya que el petróleo se adhiere a sus plumas, impidiéndoles nadar y mantenerse calientes. Muchos también quedan atrapados en redes de pesca o ingieren plástico, confundiéndolo con comida. A pesar de todas estas amenazas, los pingüinos siguen luchando. Algunas iniciativas ya están ayudando en su conservación. Se han creado reservas naturales para protegerlos, y diversas organizaciones trabajan para reducir la sobrepesca y mitigar los efectos del cambio climático. Los pingüinos son mucho más que simples aves marinas. Representan la resistencia de la vida salvaje, la fuerza de la naturaleza y la importancia de proteger los océanos. Ya sea deslizándose por el hielo o nadando en aguas profundas, estas aves continúan fascinando e inspirando, demostrando que, aunque no tengan alas para volar, pueden recorrer grandes distancias y superar desafíos inimaginables. Las orcas son uno de los animales más impresionantes del océano. También conocidas como ballenas asesinas, en realidad pertenecen a la familia de los delfines y son los más grandes de su grupo. Son rápidas, poderosas e increíblemente inteligentes. Con su característica coloración en blanco y negro, destacan en cualquier parte del océano. Pero no es solo su apariencia lo que las hace especiales. Las orcas tienen una capacidad de aprendizaje y comunicación que sorprende incluso a los científicos.
Viven en grupos organizados llamados pods, que pueden estar formados por unos pocos individuos o por decenas de ellos. Dentro de estos grupos, las orcas crean lazos familiares muy fuertes y se comunican a través de sonidos y gestos. Cada pod tiene su propio dialecto, es decir, un conjunto único de sonidos que utilizan para reconocerse y comunicarse. Algunas poblaciones de orcas han desarrollado métodos específicos de caza y transmiten estos conocimientos de generación en generación. Se enseñan unas a otras, algo poco común en el mundo animal. Estos gigantes del mar pueden medir hasta 9 metros de largo y pesar más de 5 toneladas. A pesar de su gran tamaño, son extremadamente ágiles, alcanzando velocidades de hasta 56 km/h, lo que las convierte en uno de los depredadores más eficientes del océano. Las orcas son carnívoras y tienen una de las dietas más variadas entre los grandes depredadores marinos. Algunas se especializan en cazar peces, mientras que otras se alimentan de focas, pingüinos, tiburones e incluso ballenas más grandes. Cada grupo desarrolla sus propias estrategias de caza, lo que demuestra su alto nivel de inteligencia y adaptación. Por ejemplo, las orcas que habitan en aguas frías han aprendido a generar olas para hacer caer focas que descansan sobre bloques de hielo. Por otro lado, aquellas que cazan peces utilizan estrategias de cerco, nadando en sincronía para agrupar a sus presas. Algunas orcas incluso golpean la superficie del agua con la cola para aturdir a los peces antes de devorarlos. A pesar de ser llamadas ballenas asesinas, las orcas no atacan a los humanos en la naturaleza. Hasta la fecha, no se han registrado ataques mortales de orcas salvajes contra personas. Sin embargo, en cautiverio, han mostrado comportamientos agresivos, lo que genera preocupación sobre el impacto del confinamiento en la salud mental de estos animales altamente inteligentes. Las orcas no solo habitan en aguas frías, se pueden encontrar en todos los océanos del mundo, desde el Ártico hasta los trópicos. Su capacidad de adaptación las ha convertido en una de las especies más exitosas del océano. Sin embargo, a pesar de su poder y resistencia, las orcas enfrentan amenazas cada vez mayores. La contaminación de los océanos, la caza y la destrucción de su hábitat ponen en peligro sus poblaciones. La vida social de las orcas es una de las más sofisticadas del reino animal. Viven en grupos familiares altamente organizados, siguiendo una estructura matriarcal, donde las hembras más ancianas lideran. Estas matriarcas guían al grupo, decidiendo hacia dónde nadar y dónde encontrar alimento, transmitiendo su conocimiento acumulado a lo largo de los años a las generaciones más jóvenes. El vínculo entre madres y crías es excepcionalmente fuerte. Una madre orca cuida de su cría durante muchos años, enseñándole a cazar, comunicarse y protegerse. En algunas poblaciones, las crías permanecen junto a sus madres durante toda su vida. Algo raro entre los mamíferos marinos. Cada orca tiene su propia personalidad. Algunas son juguetonas, otras más reservadas. Estudios han demostrado que experimentan emociones como alegría, tristeza e incluso duelo. Se han registrado casos de madres que cargan a sus crías muertas durante días, negándose a abandonarlas, un comportamiento aún enigmático para la ciencia, pero que sugiere un profundo nivel de empatía y conciencia emocional. A pesar de su fuerza e inteligencia, las orcas enfrentan amenazas crecientes debido a la actividad humana. La contaminación de los océanos está afectando gravemente su salud. Los contaminantes químicos,
como el mercurio y otras sustancias tóxicas, se acumulan en los peces que consumen, intoxicando sus cuerpos lentamente. Se han encontrado orcas con niveles alarmantemente altos de toxinas, lo que compromete su capacidad reproductiva y reduce su esperanza de vida. La sobrepesca también tiene un impacto directo en estos animales. Con la disminución de los bancos de peces, algunas poblaciones de orcas tienen dificultades para encontrar alimento. En la costa oeste de Estados Unidos y Canadá, las orcas, residentes que dependen del salmón para sobrevivir, están en declive debido a la escasez de este pez. Otro gran problema es el cautiverio. Durante décadas, las orcas fueron capturadas y mantenidas en parques acuáticos para el entretenimiento. En estas condiciones, desarrollan comportamientos anormales como agresividad, estrés e incluso depresión, mientras que en su hábitat natural nadan cientos de kilómetros al día. En cautiverio viven confinadas, muchas veces separadas de sus familias. Casos como el de la orca Tilikum, que pasó años en cautiverio y estuvo involucrada en incidentes fatales, han generado un intenso debate sobre la ética de mantener a estos animales en tanques artificiales. Hoy en día, muchos países han prohibido la captura y exhibición de orcas en parques acuáticos, pero aún quedan ejemplares en estas condiciones. Afortunadamente, algunas iniciativas están ayudando a proteger a estos magníficos mamíferos marinos. Se están creando áreas de conservación para garantizar que las orcas puedan vivir sin la interferencia humana. Además, los investigadores continúan estudiando su comunicación para comprender mejor sus sonidos y comportamientos. Asimismo, los movimientos globales están luchando contra la contaminación de los océanos y promoviendo prácticas de pesca más sostenibles, medidas cruciales para garantizar la supervivencia de las orcas. Estos animales no solo son depredadores eficientes, sino también seres extremadamente inteligentes y sociales, que desempeñan un papel fundamental en el equilibrio de los océanos. Ya sea cazando en grupo, enseñando a sus crías o explorando las profundidades del mar, las orcas son las verdaderas reinas de los océanos. Protegerlas significa preservar la riqueza y diversidad de la vida marina. El océano alberga criaturas de todos los tamaños, pero ninguna se compara con las ballenas. Son enormes, majestuosas y misteriosas. Para muchos, son solo grandes animales marinos, pero para quienes prestan atención, las ballenas son mucho más que eso. Cargan historias que atraviesan siglos, nadan por rutas secretas y guardan secretos que los humanos quizás nunca descubran. Recorren distancias inimaginables, cruzando océanos enteros en busca de alimento y refugio. Algunas viajan miles de kilómetros cada año, siguiendo rutas migratorias precisas, como si estuvieran siguiendo un mapa invisible. Otras permanecen en aguas más cálidas, deslizándose por las corrientes en busca de tranquilidad. No importa dónde estén, una cosa es segura: las ballenas hacen del océano su hogar, y él depende de ellas para mantener su equilibrio. La ballena azul, la más grande de todas las especies, puede alcanzar hasta 30 metros de longitud y pesar más de 180 toneladas. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a unos 40 elefantes juntos. A pesar de su tamaño gigantesco, su alimentación se basa en diminutas criaturas marinas llamadas krill. Cada día, una sola ballena azul puede consumir hasta 4 toneladas de estos pequeños seres. Lo más impresionante es que esta especie estuvo al borde de la extinción debido a la caza indiscriminada en el siglo XX. Hoy en día, su población sigue siendo reducida,
pero afortunadamente está en recuperación. Las yubartas, por su parte, son conocidas por su espectacular exhibición. Con un poderoso salto, lanzan todo su cuerpo fuera del agua, girando en el aire antes de caer con fuerza, haciendo temblar la superficie del océano. Pero eso no es todo. También son famosas por su enigmático canto. Estas melodías pueden durar horas y viajar kilómetros a través del océano, como si fueran mensajes intercambiados en las profundidades. Los científicos creen que estos sonidos tienen múltiples propósitos, desde la comunicación entre individuos hasta el cortejo. Lo más curioso es que sus cantos cambian con el tiempo, lo que sugiere que las ballenas pueden aprender nuevas melodías e incluso crear modas musicales dentro de sus grupos. Las ballenas no solo son gigantes, sino también expertas en el buceo profundo. El cachalote, por ejemplo, es capaz de descender a más de 2.000 metros de profundidad, donde la presión del agua aplastaría a un submarino convencional. Allí, busca sus presas favoritas, los calamares gigantes. Estas batallas en las profundidades, entre cachalotes y calamares colosales, siguen siendo uno de los mayores misterios del océano, ya que rara vez han sido presenciadas por humanos. A menudo, cuando se encuentran cachalotes, sus cuerpos están marcados con cicatrices de las afiladas ventosas de estas criaturas abisales. Pero no todas las ballenas viven en condiciones tan extremas. Algunas, como las orcas, que en realidad pertenecen a la familia de los delfines, prefieren vivir en grupos familiares llamados pods. Cazan en equipo, utilizando estrategias complejas que demuestran una inteligencia impresionante. Cada familia de orcas tiene sus propios métodos de caza, transmitiendo este conocimiento de generación en generación, mientras algunas emplean tácticas para acorralar cardúmenes de peces. Otras han sido vistas derribando focas de placas de hielo al crear olas artificiales. Esto demuestra que las ballenas no solo sobreviven, sino que también innovan. Las ballenas no solo nadan por los océanos, sino que también moldean el propio ecosistema marino. Durante sus migraciones, transportan nutrientes esenciales a diferentes partes del océano, contribuyendo al ciclo de vida marina. Incluso después de su muerte, sus cuerpos se convierten en verdaderos ecosistemas, alimentando a miles de criaturas de las profundidades durante décadas. Este fenómeno, conocido como caída de ballena, sostiene la vida en algunos de los entornos más inhóspitos del planeta. Sin embargo, a pesar de su importancia para el equilibrio de los océanos, estos gigantes enfrentan amenazas cada vez mayores. El ruido de los motores de los barcos interfiere en su comunicación, dificultando que encuentren a sus compañeros o perciban peligros a su alrededor. Algunas quedan atrapadas en redes de pesca, mientras que otras sufren las consecuencias de la contaminación que se expande por su hogar. Además, el cambio climático está afectando las aguas en las que viven, alterando la disponibilidad de alimento e impactando sus patrones migratorios. Aún así, siguen nadando, cruzando océanos como lo han hecho desde hace millones de años, mucho antes de que los humanos existieran. Y si logramos protegerlas, podrán seguir haciéndolo por muchos siglos más. Y la pregunta sigue siendo, ¿estamos escuchando lo que tienen que decir? Lo que hace que las ballenas sean tan fascinantes no es solo su tamaño, sino la forma en que viven. Hay algo en estos gigantes que despierta curiosidad y admiración. No son solo criaturas marinas, son seres complejos que demuestran inteligencia, emoción e incluso cultura. La comunicación de las ballenas es uno de los grandes misterios del océano. Utilizan sonidos para comunicarse a largas distancias
y algunas especies tienen verdaderos lenguajes propios. Las yubartas, por ejemplo, cantan melodías que pueden escucharse a kilómetros de distancia, pero estas canciones no siempre son las mismas. Con el tiempo, cambian, como si aprendieran nuevas melodías. Algunas ballenas aprenden de otras, difundiendo nuevas canciones por el océano, casi como una moda que se extiende entre ellas. Los cachalotes, en cambio, tienen una forma diferente de comunicación. Producen una serie de chasquidos llamados codas, que funcionan casi como un código Morse. Cada grupo tiene su propio dialecto, una forma única de comunicarse, distinta de cualquier otra ballena en el océano. Esto sugiere que las ballenas poseen algo similar a las culturas humanas, donde el conocimiento se transmite de generación en generación. Pero la inteligencia de las ballenas va más allá de la comunicación. Demuestran empatía y fuertes lazos sociales. En muchas ocasiones, se ha observado que ayudan a otros animales en peligro, protegen delfines e incluso intentan salvar a humanos de tiburones. Algunas parecen sentir curiosidad por las personas, acercándose a los barcos solo para observar. En 2018, una beluga se hizo famosa por devolver un teléfono móvil que había caído al mar, sosteniéndolo suavemente con la boca. Pequeños gestos, como este, muestran que estos gigantes del océano podrían tener un nivel de conciencia mucho mayor de lo que imaginamos. Y no podemos olvidar los grandes misterios que aún rodean a estos animales. Algunas especies desaparecen durante meses sin que nadie sepa a dónde van. Otras aparecen en lugares inesperados, desafiando todo lo que sabemos sobre sus rutas migratorias. Algunas, como la ballena gris, viajan más de 16.000 kilómetros al año, cruzando océanos enteros. Este es el récord de la migración más larga jamás registrada entre los mamíferos. Otro misterio fascinante son los cantos fantasma. Los científicos han registrado sonidos en el océano que parecen provenir de ballenas, pero que no corresponden a ninguna especie conocida. Algunas de estas vocalizaciones son tan profundas y enigmáticas que nadie sabe con certeza de dónde provienen. En 1992, los investigadores descubrieron un sonido de 52 hercios, una frecuencia diferente a la de cualquier otra ballena registrada. Este sonido aislado hizo que esta ballena fuera apodada la ballena más solitaria del mundo, ya que no parecía comunicarse con ninguna otra de su especie. Además de todo esto, las ballenas desempeñan un papel esencial en el mantenimiento de la vida marina. Cuando se alimentan en aguas profundas y regresan a la superficie, transportan nutrientes que alimentan el plancton, la base de la cadena alimentaria de los océanos. Este proceso ayuda a mantener los mares saludables y equilibrados. Además, sus excrementos, ricos en hierro y nitrógeno, fertilizan los océanos, permitiendo el crecimiento de algas microscópicas que generan oxígeno para el planeta. Sin las ballenas, el equilibrio de los océanos podría cambiar drásticamente. Sin embargo, a pesar de su grandeza, las ballenas se enfrentan a amenazas cada vez mayores. La caza comercial, que casi llevó a varias especies a la extinción en el pasado, todavía ocurre en algunas partes del mundo. Países como Japón, Noruega e Islandia continúan matando a estos gigantes bajo el pretexto de investigación científica, a pesar del rechazo de la comunidad internacional. Otro problema grave es la contaminación acústica de los océanos. El ruido excesivo de los motores de los barcos interfiere en su comunicación, desorientándolas e incluso provocando que algunas encallen. Algunas especies, como los cachalotes, dependen del sonido para localizar presas en la oscuridad de las profundidades, y el aumento del ruido humano dificulta esta habilidad esencial para su supervivencia. Además, la contaminación por plásticos representa una amenaza directa para su vida. Muchas ballenas mueren tras ingerir bolsas de plástico, confundiéndolas con calamares u otros alimentos.
En 2019, se encontró una ballena muerta en Filipinas con más de 40 kilos de plástico en el estómago. Un trágico recordatorio del impacto humano en los océanos. Aún así, siguen nadando. Cantan, migran, se comunican, como si supieran que forman parte de algo mucho más grande. Su espíritu resiliente nos enseña sobre la adaptación, la paciencia y la fuerza de la conexión. Quizás por eso, cuando vemos a una ballena emergiendo de las profundidades, sentimos algo difícil de explicar, una conexión profunda, un momento de silencio y respeto ante estos gigantes que han gobernado los océanos durante millones de años. Y al final, la verdadera pregunta no es solo lo que sabemos sobre ellas, sino lo que ellas saben sobre nosotros. Si hay un animal que lleva consigo el peso del tiempo, ese animal es la tortuga. Han habitado la Tierra durante más de 100 millones de años, sobreviviendo a cambios climáticos, extinciones masivas y transformaciones en los océanos. Vieron desaparecer a los dinosaurios, los continentes cambiar de forma y los mares expandirse y contraerse. Y, a pesar de todas esas transformaciones, siguen obedeciendo a sus instintos, cruzando océanos y regresando a las mismas playas donde nacieron, generación tras generación. A diferencia de las ballenas, que viven en grupos y se comunican a largas distancias, las tortugas son viajeras solitarias. Desde el momento en que nacen, deben luchar por su propia supervivencia. Tan pronto como emergen de los huevos enterrados, en la arena, enfrentan una carrera peligrosa hacia el mar, esquivando depredadores como aves, cangrejos e incluso peces que esperan en aguas poco profundas. De cada 1000 crías que nacen, solo 1 o 2 llegarán a la edad adulta, pero las que sobreviven se convierten en exploradoras incansables. Algunas especies, como la tortuga laúd, recorren más de 16.000 kilómetros en sus migraciones, atravesando océanos enteros. Siguen las corrientes marinas y poseen un asombroso sentido de orientación, logrando regresar exactamente a la playa donde nacieron para poner sus huevos décadas después. Cómo lo logran sigue siendo un misterio para la ciencia, pero se cree que utilizan el campo magnético de la Tierra como una especie de brújula natural. A pesar de su resistencia al tiempo, las tortugas enfrentan hoy sus mayores desafíos. La contaminación de los océanos es una amenaza constante. Las bolsas de plástico, por ejemplo, son fácilmente confundidas con medusas, lo que lleva a muchas tortugas a morir por ingestión de desechos. Estudios han demostrado que más del 50% de las tortugas marinas han ingerido plástico al menos una vez en su vida, y muchas no sobreviven. La pesca indiscriminada también representa un gran problema. Muchas tortugas quedan atrapadas en redes de pesca y no pueden salir a la superficie para respirar, muriendo ahogadas. Además, el comercio ilegal de sus huevos, caparazones y carne aún persiste en algunas partes del mundo, ejerciendo aún más presión sobre sus poblaciones. Otro gran desafío es la destrucción de sus sitios de anidación. Playas antes tranquilas ahora están llenas de construcciones, luces artificiales y turistas que, sin quererlo, dificultan el camino de las crías recién nacidas. La iluminación artificial en las playas puede desorientar a las pequeñas tortugas, haciéndolas avanzar en la dirección equivocada y evitando que lleguen al mar. Además, el cambio climático está afectando directamente su reproducción. La temperatura de la arena donde los huevos son incubados influye en el sexo de las crías. Temperaturas más altas generan más hembras, mientras que temperaturas más bajas producen más machos. Con el calentamiento global, cada vez nacen más hembras, lo que podría afectar el equilibrio poblacional en el futuro. A pesar de tantos desafíos, las tortugas siguen adelante. Son testigos silenciosas de la historia del planeta, viajando,
entre continentes, cruzando océanos y regresando a sus playas de origen con una precisión impresionante. Han resistido el tiempo, los depredadores naturales y los cambios de la Tierra, pero ahora enfrentan un nuevo enemigo, la actividad humana. Sin embargo, todavía hay esperanza. En muchas partes del mundo, proyectos de conservación están ayudando a proteger a las tortugas marinas. Programas de protección de nidos aseguran que más crías logren llegar al mar. Se están desarrollando redes de pesca más seguras para evitar que queden atrapadas. Y cada vez más personas están tomando conciencia sobre la importancia de reducir los residuos plásticos en los océanos. Al final, las tortugas nos enseñan algo valioso: la persistencia. Siguen nadando, migrando, enfrentando desafíos y sobreviviendo, como si supieran que forman parte de algo mucho más grande. Y tal vez la verdadera pregunta no sea solo lo que sabemos sobre ellas, sino lo que ellas saben sobre nosotros. Muchas gracias por ver hasta el final. Si te gustó el contenido, no olvides dejar tu like y comentar abajo qué es lo que más te conmovió de las tortugas y su increíble viaje. Y por supuesto, compártelo con tus amigos para que más personas puedan conocer estas fascinantes historias. También tengo 2 recomendaciones para ti: India Salvaje, la tierra donde los animales son adorados como dioses. Un viaje por la India, donde los animales son venerados como seres divinos y juegan un papel fundamental en la cultura del país. Tíbet Seguro, donde los depredadores gobiernan las alturas. Una inmersión en las tierras altas del Tíbet, donde los depredadores dominan las montañas y nos muestran la vida salvaje en un entorno implacable y majestuoso. Espero que estos vídeos te inspiren tanto como nuestro contenido de hoy. No te lo pierdas.